llegó el momento de encontrar esas respuestas que tanto buscas. ¿Y ahora qué? Un espacio que te ayudará a buscar un camino a la situación que estás viviendo. ¿Tienes conflictos personales, internos, con tu familia, tus hijos, amigos, compañeros de trabajo? Es el momento de escucharnos, donde desde la fe te mostraremos el camino que se necesita para salir de la oscuridad. ¿Y ahora qué? Te acompañamos en tu vida. Quédate con nosotros en este tu programa. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús nuevamente a este pequeño encuentro en la cercanía del corazón. ¿Y ahora qué? Es difícil para la familia cuando hay un enfermo en casa y sobre todo cuando esta es una enfermedad grave, es una enfermedad terminal. Es una enfermedad que nos posiciona en una constante incertidumbre. ¿De qué maneras actuamos? ¿Qué podemos hacer en favor de la tranquilidad, la armonía familiar? ¿Cómo podemos acompañar de manera efectiva a este enfermo en estos tiempos tan difíciles o quizás los últimos tiempos? Hoy vamos a acompañar desde la cercanía del corazón, desde la empatía, la fraternidad, a esta hermana que está pasando por estos momentos tan difíciles y que nos pide consejo para lidiar con un enfermo en casa. Te lleva de la mano a la luz. Tener un enfermo en casa es una tarea difícil. De hecho, cuando pienso en diferentes momentos o experiencia de personas conocidas y cercanas, te puedo comentar que he conocido esposas que han estado al lado de la cama de un enfermo dificilísimo por más de 14 años sin perder el amor, la paciencia y teniendo un cuidado extremo en cuanto a la limpieza, a los medicamentos y al acompañamiento de este enfermo. Pero también he conocido esposa que ante la enfermedad de su esposo de tan solo 3 meses, ha querido ya que el enfermo descanse, que se vaya. Tanto por la paz de esa alma en agonía, como por el descanso propio, porque siente que ya no puede más. Conocí el caso de una enferma en Florida, cuidada por su hija, y era tanta la cercanía que aquella hija comenzó a sentir ella en su propio cuerpo las manifestaciones de cómo se sentía la madre. Si la madre tenía calor, la hija la sentía. Si la madre tenía frío, la hija lo absorbía. Y fue tanto la angustia, la cercanía y el poco cuidado que tuvo para consigo misma esta hija, que ella paró deprimida y también sin poderse parar de la cama de al lado del enfermo. He conocido también familia que teniendo un enfermo en casa lo dejan solo, lo descuidan y prefieren atender incluso a otra llamada fuera de la casa donde hay enfermos, descuidando al enfermo que se tienen en casa, olvidando que la caridad comienza en casa. He tenido muchas experiencias, diversas circunstancias, por eso se nos hace difícil, porque nadie se pone fácilmente en el zapato del otro. Por eso quiero iniciar esta cápsula con algunas referencias antes de pasar a nuestra invitada de hoy. La responsabilidad de cuidar un enfermo
puede ser una responsabilidad abrumadora, ya sea esposo, hijo, hermano, padre o madre. Y entendemos que cada enfermedad y cada circunstancia es una experiencia única e irrepetible. Por eso queremos compartir contigo algunos consejos que esperamos que te sean útiles. El cuidado de un enfermo debe comenzar por la comprensión de la enfermedad que lo aqueja, de los cuidados que hay que tener con esa persona y de los medicamentos que le han sido recetados, así como todos los consejos, sugerencia y línea de seguimiento que haya indicado el médico. Hay que preguntar a los tutores para tener una idea exacta o cercana de qué podemos hacer y qué no podemos hacer ante la realidad de tener un enfermo en casa. Es bueno saber cuál es el nombre de la enfermedad, qué síntomas podemos esperar con el tiempo, qué tan rápido progresa la enfermedad, qué tratamientos o medicamentos le han sido recetados, qué cambios en el estilo de vida puede tener este enfermo, qué recursos o especialista debe ver a este enfermo, qué equipos o dispositivos de seguridad se pueden usar con este enfermo. Todas estas cosas son importantes. Por ejemplo, a veces en una familia hay un enfermo de drogadicción y tendemos a buscarle asistencia, llevarlo a un centro de cuidado, buscar una persona que nos lo atienda, que hable con él, pero la familia a veces descuida la propia formación, a las terapias, el conocer la enfermedad para saber cuáles son los detonantes de esta enfermedad y de qué manera más efectivamente puede ayudar a su ser querido. Yo creo que esto aplica con todas las enfermedades crónicas, difíciles o terminales. Pero vamos a pasar con mi hermana Esther Trujillo a ver qué ella tiene para nosotros, si nos habla un poco de cuál es el cuidado que se le puede dar a un enfermo en casa. Adelante, Esther. Pues soy tu hermana Esther Trujillo y este es tu espacio ¿Y ahora qué? Dirigido especialmente pues por nuestra hermana Odalis Susana Gil, a quien le agradezco la invitación en esta ocasión. Ella me ha invitado para poder llevar hasta ti un poco de consuelo, un poco de respuesta a esas inquietudes que nacen cuando en nuestra vida, mis amadísimos hermanos, amigos, pueblo de Dios que estará viendo este espacio, cuando en la vida nos asaltan esas dificultades con la enfermedad. Sabemos que la enfermedad es permitida por Dios. Es permitida por Dios como consecuencia propia de la debilidad humana, que nos llega a nuestro entorno pues de sorpresa, ¿no? De sorpresa, pero que trae en sí un propósito. Y es ahora que nos vamos a detener cuál sería ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de esas situaciones que nos asaltan, como lo es la enfermedad. La enfermedad ha sido consecuencia a través del pecado, entró en nosotros esa debilidad, ese quebranto en la salud. Pero Dios a través de eso quiere venir a rescatarnos y quiere darnos a entender que su propósito es
acercarnos a su presencia, llamarnos a su presencia reconociendo que Él es nuestro único medio, nuestro principio y nuestro fin. Y a través de la enfermedad es como Dios quiere atraernos a nosotros. Recordemos brevemente el pasaje de la mujer hemorroísa, que se había gastado, dice, toda su fortuna. Y quizá, yendo más allá, esta mujer hasta había perdido su familia, su hogar, su estabilidad. El Evangelio no nos lo dice, pero imaginémonos, cuando esta mujer lo pierde todo y continúa enferma, se da cuenta que solo tiene una salida. Y es lo que yo vengo a invitarte hoy, a motivarte, para que a través de esa enfermedad podamos con certeza saber que no estamos solos. Saber que Dios está usando ese medio para tener un encuentro con cada uno de nosotros. Pero necesitamos nosotros aceptar la enfermedad. Aceptar la enfermedad. Y si damos un paso más, como decir, lo adquirimos como una ganancia. Vamos a descubrir a través de la enfermedad el amor de Dios, la cercanía de Dios, la caricia de Dios para nosotros, y no solo para nosotros, sino para la familia. Y aquí es donde quiero enfatizar el papel que juega la familia con un caso de gravedad en el hogar. Porque si bien sabemos, nos sorprende la enfermedad y no sabemos cómo entrar en ese ambiente. El dolor seguirá siendo un misterio, el dolor de la enfermedad es un misterio y seguirá siendo un misterio mientras nosotros no lo aceptemos, no aceptemos la voluntad de Dios y unamos nuestro dolor, nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo en la cruz. Porque si bien sabemos que en nuestras limitaciones todo pasa terrenalmente, se llega a terminar. Pero cuando nuestras limitaciones terrenas se terminan, allí es donde viene la gracia altísima de Dios para abrirnos esa puerta y esa seguridad a la vida eterna. Pero para eso nosotros debemos de reconocer y aceptar nuestro sufrimiento como un acercamiento, como un participar de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud muy importante para ayudar al enfermo y a su familia es la caridad y la empatía. Tratar con amor, poder quizás de una manera hasta hacer sacrificios por aquella persona. Debemos saber que cuando la persona cae en una enfermedad, a veces son enfermedades graves, terminales, que llegan de repente, o a veces hay un proceso largo, es una enfermedad pasadiza. Ante eso debemos, tener en cuenta, analizar qué clase de enfermedad es. Y allí es donde viene la actitud del familiar. La caridad, hacer esos sacrificios, hacer esos esfuerzos para atender al enfermo, acercarse y saber escucharle, ya que debido a la enfermedad, el enfermo en sí puede tener cambios de temperamento y podemos nosotros entrar en esa confusión en que pues él no es así porque ha cambiado tanto. Allí es donde viene la caridad. Allí es donde hace paso la caridad, escucharle, más que darle sermones, escucharle para conocer sus inquietudes, sus deseos más profundos. También la enfermedad ablanda muchas veces el corazón y saca a lucir sentimientos escondidos. Por eso la escucha es muy importante y allí es donde podemos pues nosotros poner la caridad. La empatía, poder dolernos con el dolor que él está sucediendo, no verlo y como decir pasar de largo o no me importa, preocuparnos por lo que él está viviendo,
preocuparlo por lo que él está viviendo, pero también tener el cuidado, muy especial cuidado con nuestra salud. Y eso va para la persona que está sana y que está cuidando al enfermo. La salud muchas veces cuidamos tanto al enfermo que el enfermo continúa con su enfermedad y el que lo está cuidando pasa a mejor vida. ¿Por qué? Porque no ha tenido empatía en lo esencial. Se ha preocupado tanto por cuidar del enfermo que se despreocupa por cuidar de sí mismo. Así es de que es muy importantes estos pasos, hacer esos sacrificios, de gastar tiempo para atender al enfermo con tiempo de calidad. Pero sobre todo con amor, pedirle a Dios ese amor, esa gracia especial para poder atenderlo con alegría, con gusto, ¿verdad? Preocuparse por él, pero también querer verlo a él, ver bien. También necesito verme bien yo para poder atenderlo. Eso es muy esencial, mis amadísimos hermanos. Gracias, Esther, por acompañarnos. Yo quisiera que nos hablara un poquito ahora sobre tu ministerio, cómo lo ejerce y qué experiencia ha podido ir obteniendo de él para ayudar a esta hermana que hoy nos cuestiona y nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi familiar enfermo? Bueno, ¿en qué consiste mi ministerio? Mi ministerio nace hace unos varios años. Mi deseo en el tiempo en que coordinaba Renovación Carismática en mi comunidad parroquial, me presento ante mi párroco con ese deseo y esa inquietud que nací en mi corazón, a lo que él pues avala mi decisión, mi deseo, me instruye y me envía. Me hago acompañar de 2 o 3 hermanas en esas ocasiones del ministerio de intercesión y voy hacia los hogares para platicar con las personas buscando necesidades. Especialmente me enfoco en hogares con necesidad. Ese fue la instrucción de mi párroco, buscar hogares con necesidad para orar con ellos, para platicar con ellos, acercarnos a ellos. Pero luego de un tiempo entrego coordinación y la inquietud y mi deseo continúa. Me presento donde mi párroco para decirle que iba a continuar sola con mi ministerio. Él me vuelve a instruir y me hace el envío de nuevo. En eso, mis hermanos, entra la pandemia. Y nace en la parroquia la necesidad de formar un ministerio de asistencia a los ancianos hacinados en los hogares. Y ahí voy yo. Ahí voy yo a fortalecer mi ministerio. Entonces mi ministerio consiste ahora en llevar la Eucaristía a los enfermos, asistiéndolos con oraciones para ellos, para sus familias. Y si el caso se prolonga, los acompaño con visitas frecuentes, animándoles, acercándoles a Dios, invitándoles a tener un acercamiento con los sacramentos si es que no los tienen, invitando a la familia a también tener una conversión, un encuentro con el Señor. Un espacio muy importante, una etapa muy importante en la vida. Y si el caso es grave, pues también ayudo a proveer la asistencia de un ministro parroquial para llevarle los santos óleos a este enfermo. Pero aparte de eso, sabemos que la Eucaristía es el mayor alimento y la sanación, la palabra de Dios, el alimento para el alma. Pero el Señor me ha regalado una gracia muy importante, muy especial, pienso, y es a través de la Santísima Virgen María. Descubro en ella, en ese momento en donde nos dice, y María corre presurosa, cuando se da cuenta que su prima en avanzada edad estaba embarazada. Corre para servir. El Señor me ha asistido con esa gracia, porque cuando voy ya en esa relación con el enfermo, cuando apenas me doy cuenta que alguien está enfermo, me detengo primero. Antes, pues me he preparado en oración constante, mis sacramentos activos,
Y me detengo un momento para ver y poder usar y prestarle mis manos a Dios. Prestarle mis manos a Dios para preparar una rica sopa. Me ha tocado a veces conocer a la persona que está enferma, más o menos, y digo, esto le puede agradar. Y trato de, con esa especialidad, prepararle un alimento especial para esa persona. Esto, cuando digo especial, consiste en productos de calidad. Productos que puedan ayudarle a sanar, a confortar, porque como bien les decía, la Eucaristía y la palabra de Dios es eficaz. Pero el amor a través de una sopita, de un atole, levanta el ánimo, mis hermanos. ¿A quién no? Tenemos muchos ejemplos. Vamos por la calle, en nuestro carro, caminando de pronto en una esquina, se acerca una persona de esas, un hambriento, con necesidad. Y nosotros rápidamente levantamos hasta la mano y le decimos que Dios te bendiga. Aquella persona da la vuelta y se va con un rostro cabizbajo y entristecido, como que la bendición no provocó nada en él. Pero si tú te detienes y sacas un pan y se lo das, acompañado de esa bendición, yo creo que veremos el rostro transformado en esa persona. Y es eso lo que el Señor ha puesto en mi corazón a través de mi ministerio de asistencia a los enfermos. Asistirlos también, llevándoles un bocadito exquisito para su paladar. Gracias, Te, por acompañarnos de una forma tan dulce y tierna, iluminando nuestras vidas para el acompañamiento a un familiar enfermo. Así que para terminar, si nos podría dar algunos consejos finales, y te damos la gracia en nombre de Papito Dios por acompañarnos a esta cápsula. ¿Y ahora qué? Nos vamos contigo. Te dejamos micrófonos y pantalla, hermanita de mi corazón. Bendiciones. Agradeciendo pues de manera especial esta invitación a este espacio, también quiero dejarles con algunos consejos que son muy importantes en el entorno pues de una situación con un enfermo. En primer lugar, a veces comenzamos a ver actitudes en el enfermo y queremos nada más que con el tiempo vayan cambiando. Mas, sin embargo, no nos prestamos ni siquiera para llevarlo al médico, para saber un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico poder cuidar de él. Es importante, mi querida gente, que nosotros acudamos a los médicos cuando sospechamos que algo no normal en nuestro ser querido o en nosotros mismos está sucediendo. Detenernos y hacer quizás un cambio en nuestra vida, en nuestra alimentación, un cambio de espacio para acomodarle su lugar a aquel enfermo y brindarle de esa manera las ayudas necesarias. También es importante buscar ayuda en la comunidad, buscar ayuda con tus familiares más cercanos o con tus amigos de confianza. No quiere decir esto que le vas a tirar el caso y le vas a exponer todo, no. Hay entre los amigos alguien de confianza con quien se puede contar y desahogar esa pena que nos embarga, que muchas veces termina haciéndonos daño. Es muy importante eso, acercarnos a la comunidad para de esa manera recibir consejos necesarios y especiales en esos casos. Por eso hoy quiero, en el nombre de Jesús y la Santísima Virgen María, pedirle al Señor para que te visite allí donde estás, en el momento que estás pasando, en el lugar en que te encuentras. Si te encuentras solo, pide ayuda. Si te encuentras desesperado, la asistencia espiritual te dará el consuelo y te confortará. Pero no nos callemos ante esas necesidades, que el Señor envíe su Espíritu Santo y mueva para que tengamos el valor de hablar y de exponer. Una enfermedad no es una vergüenza. Una enfermedad
no es un castigo. Es un propósito que viene de Dios para hacer algo en nuestra vida. Pidámosle a Dios para que podamos entender, aceptar su santa voluntad y podernos disponer para que Él sea nuestro médico por excelencia. Que el Señor te bendiga y la Santísima Virgen María cuide de ti siempre.